Ahí está grabando. Buenos días, hoy es lunes 5 de abril de 2021. Estamos en el segundo encuentro del laboratorio número 1 de Física 1. Vamos a seguir trabajando con lo que empezamos la semana pasada. Y tenemos acá algunos compañeros y compañeras que están presenciales y el resto nos va a estar siguiendo a través de Zoom. Vamos a aprovechar para trabajar un poco más el día de hoy con lo que es las mediciones de los que no pueden, para todos los que no han podido asistir al laboratorio en estos dos encuentros, laboratorio presencial, ¿no? Yo voy a trabajar con como les dije, les propuse, con un cuerpo que pueden encontrar en sus casas, una lata de durazno y una regla milimetrada. Y a partir de las mediciones que hagamos, vamos a hacer nuevamente todo el cálculo de la cuestión de errores, calculando el volumen. Y aparte de eso, vamos a trabajar o a completar la planilla, porque hay algunos cuerpos, por ejemplo las esferas, en la planilla de Excel le faltaba el dato de la masa. Para los que estaban trabajando con los datos en la hoja de referencia y querían trabajar con esos datos, les estaba faltando. Así que vamos a aprovechar que tenemos acá la balanza y tenemos los cuerpos y vamos a completar eso. Sí, adelante. Ariel, ¿cómo andás? Bien, adelante. Sí, acomodate de donde tengas algún espacio. Tenés. Bueno, acaba de llegar otro de los compañeros. Ariel lo ubico porque ya ha cursado, recursante, así que. Bien, entonces, yo voy a compartirles el Excel. Vamos con... Vamos a trabajar con la planilla de Excel. Buenas, ¿cómo te va? Acomodate donde quieras, decime tu nombre, así te ubico. Camilo. Bien. No se me borró nada. Bueno. Ahora después, al finalizar la clase, de vuelta les pido, en todo caso, cómo fueron ingresando para la asistencia. Ahora sí se ve. Para los que están siguiendo, entonces, les voy a compartir la pantalla. No me está dando la opción, Carlos, de compartir. A ver. No. Ahora sí. No la estaba viendo. Bueno, espero que estén viendo entonces la planilla. Confírmeme a alguien. Yo aún no estoy viendo nada, pero está cargando. Adelante. Acomodate donde tengas algún calibre, alguna de las puntas, o si no, acá adelante también. ¿Cómo es tu nombre? Lucas. Bien. Bueno, en realidad acá donde dice cilindro. Vamos a poner data de durazno para que se ubiquen. Ahora la están viendo la planilla. No, a mí me quedó cargando. No. Bueno, está compartida, pero algo le está costando. Voy a dejar de compartir, vamos a volver a compartir. Bueno, me avisan cuando la puedan ver, porque si no la pueden ver, vamos a seguir nomás sin la planilla. Aparece cargando, pero no sé. Bueno,
Dejo de compartir y vamos a intentar de vuelta. Bueno, la estoy compartiendo de vuelta, no sé si la pueden ver. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bien. A ver si se ve. Se ve que me tomaba distintos Excel. Bueno, entonces vamos a trabajar para el caso de la lata de durazno. En realidad no vamos a calcular el volumen de la chapa, sino que vamos a calcular el volumen de lo que sería el contenido de la lata, más la lata. No vamos a tomarlo como si fuese un cilindro completo. Entonces vamos a tener el diámetro y la altura, que si se fijan está referenciado el diámetro máximo exterior y la altura h. Diámetro máximo exterior y altura h. ¿Sí? Es lo mismo que cuando trabajamos con el cilindro macizo, que es este que está acá. Si alguno también quiere medirlo, lo puede hacer. Ustedes que están acá, ahora yo termino de hacer esto un poquito para que vayan trabajando y les explico bien cómo es la cuestión del calibre, el que no pudo verlo la clase pasada. Así pueden trabajar con estos cuerpos, con las esferas y demás, mientras hacemos esto. Entonces, para el caso de la lata de durazno, ustedes van a contar con una regla milimetrada en sus casas. Espero que si pueden dirigirse a la pantalla donde está mi video, los que están en Zoom. Fíjense que yo tengo en este caso una regla de acrílico, ¿sí? Común, cualquiera puede tener en la casa. Voy a dejar de compartir así me ven haciendo la medición en todo caso. Acá tenemos la regla milimetrada y el cuerpo. En el caso de la lata de durazno, fíjense que, salvo que usen una lata de durazno que tenga contenido, que todavía esté cerrada, que lo pueden hacer tranquilamente, la parte superior, al no tener la tapa, puede llegar a estar deformada. Fíjense, puede ser una elipse, porque depende de dónde estuvo, quién la agarró la lata, no va a ser un círculo perfecto. Entonces, de alguna manera, si a simple vista lo ven de alguna bastante circular, lo toman ahí nomás. Si la lata de repente tiene esta forma, fíjense que ahí la apreté yo y quedó totalmente deformada, no me va a servir para hacer la medición, traten de acomodarla un poquito. Y si no, directamente trabajen con la parte de abajo, que todavía tiene la tapa y va a ser más fácil de medir. De todas maneras, medir esta parte de arriba va a ser importante para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los detalles en el momento de medir un cuerpo, ¿sí? Entonces, en el caso de la parte de abajo, la medición la pueden realizar desde el 0, a ver si se ve ahí, ubicando el 0 de la regla, nunca al extremo de la regla, salvo que la regla sea una regla de dibujo técnico, por ejemplo, suelen tener el 0 coincidiendo con el borde de la regla. En general no, en general la regla tiene su propio 0 marcado, ¿sí? Entonces ponemos ahí el 0 de la regla y medimos, tratando de que esté en el diámetro máximo siempre, cuántos milímetros tenemos hasta el otro extremo. En este caso estoy midiendo 110 milímetros, perdón, 101 milímetros, como los dálmatas, ¿no? 101 dálmatas. 101 Creo que no milímetros. está compartiendo pantalla. No, estoy compartiendo, quiero que vean el video. No sé si me están viendo. Lo que pasa es que como estoy hablando... Nahuel, Pasa que tiene uno para hablar y otro para mostrar. Claro, Claro, búsquenme dentro de los videos y pongan anclaje al video mío. anclaje al video que Eso no está les... bien. Buena acotación de Nahuel. Adelante. Hay un alumno afuera, ¿Tu Martín. nombre? Ahí llegó. Fumate, Ahí mira, está, ya ese tenés. que estaba afuera. Sí, ahí está. Bien. Bueno, si ya anclaron mi pantalla, me deberían estar viendo ahora y escuchando por el otro. Bueno, fíjense que yo les decía, ubicar el 0 de la regla. Hay una cuestión acá importante también a tener en cuenta, de que este instrumento de medición no es ideal para medir un diámetro,
porque yo nunca voy a saber si estoy midiendo el diámetro máximo. La cuestión y por qué puedo usar una regla para medir este diámetro, porque el instrumento que tengo tiene un error suficientemente grande como para amortiguar de alguna manera el error que yo puedo cometer en la medición del diámetro. Si me pidiesen que yo mida el diámetro con una precisión de 0,1 milímetro, ya no me sirve este instrumento, porque apenas lo muevo y tengo un error mucho más grande de 0,1 milímetro. Pero en el caso de la medición con la regla, podemos medir ahí, tomando a simple vista, 101 milímetros, que sería la marca, a ver si se alcanza a ver ahí. Espero que se esté viendo. Más o menos ustedes a través de la cámara no lo van a ver muy bien, igual se me puede haber movido. Son 10 centímetros y 1 milímetro. En realidad nosotros las mediciones siempre las tomamos en milímetros, así que son 101 milímetros. Fíjense que yo al momento de medirla dije 110 milímetros. Eso es un error grosero que está cometiendo el que está haciendo la lectura. Entonces, por eso muchas veces, o en general, se trata de medir varias veces el cuerpo para evitar eso, ese tipo de errores, y no hacerlo automatizado, no decir 110, 110, 110 y anoto las 3 mediciones rápidas porque estoy equivocándome 3 veces. ¿Sí? Es un error muy común. Entonces, en la lectura, concentrarse y decir qué medida tengo en ese punto. A ver si lo puedo poner al revés, lo ven mejor. Se ve ahí que tenemos 101 milímetros. ¿Sí? Entonces, mi primer medición, y ahora sí paso a compartir pantalla. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Martín. Bien. Estamos bien. Entonces, en el diámetro, la primera medición es 101 milímetros. Fíjense, si van a trabajar con el Excel está configurado, el que yo les pasé, ya para trabajar con décimas de milímetros, porque era para trabajar con calibre. En ese caso van a tener que hacer esta corrección acá arriba, donde dice instrumento de medición, calibre nonio, ¿sí? Acá vamos a tener regla milimetrada, acrílica, ¿sí? Por ejemplo, para saber el material. Y el delta X ya no es 0,1 milímetro, sino que es 1 milímetro. ¿Sí? El error absoluto que tiene mi instrumento de medición. En la regla milimetrada. ¿Sí? De esa manera, lo que tenemos que hacer acá es corregir. ¿Sí? Ese decime. delta X, para el instrumento de medición, en este caso la regla, ya está predispuesto, o cómo se sabe que es 1 milímetro. Se sabe que es 1 milímetro porque cuando vos tomás un instrumento de medición, tenés que ver cuál es la mínima unidad que podés medir. En este caso, si la regla es milimetrada, lo más chico que podés medir es 1 milímetro. ¿Sí? Claro. Entonces, esa es la apreciación o el error absoluto que tiene tu instrumento de medición. ¿Sí? Siempre los datos están, salvo en una regla milimetrada, no dice 300, más o menos 300 milímetros, por ejemplo, 400 milímetros tiene esta regla, o sea, 40 centímetros, más o menos 1, porque es bastante sencillo de darse cuenta. Pero en un calibre sí, fíjense las cajitas que tienen ustedes ahí, o si después la miran, si las levantan, dice acá, calibre 0,150 milímetros por 0,05 milímetros. Ahí les está dando el error. Ahí se las muestro para que lo vean. Acá lo vemos al revés, Carlos, con los que estamos acá, pero bueno, se alcanza a ver que dice 0,150 por 0,05 milímetros, que sería la apreciación. Porque no es tan fácil de darse cuenta en un calibre cuál es lo mínimo que yo puedo medir. Pero en una regla sí, una regla milimetrada es fácil. Volviendo al Excel, lo que vamos a tener que hacer acá es una corrección en la cantidad de decimales que nos muestra el Excel. Porque yo esto anoté que dice medidas lineales expresadas en milímetros. Pero ese cero que está ahí, este es el cero que está marcándome ahí, 101,0, me indica que yo medí eso con una precisión de 0,1 milímetros. Y que ese cero que está ahí significa algo, que es una cifra significativa. Pero no es así para mi caso porque no estaba.
Entonces lo que tengo que hacer es corregirlo. Para los que estén midiendo con regla, ¿no? Para los que están trabajando con calibre, tiene que estar ahí el 0, ¿sí? Lo que tenemos acá, a ver si lo puedo ver porque me está tapando esto acá arriba. Ahí está, vamos a mover esto. Es la cantidad de decimales que me muestra el Excel. Fíjense que si le saco acá o le agrego, me muestra más o menos decimales. Entonces ahí me queda bien escrita la medición en función de mi instrumento de medición. Lo mismo va a pasar si vuelvo a medir, pero la medición la voy a hacer sobre la boca que está abierta, para que vean que puede llegar a haber una diferencia. Si hago una medición sobre la boca que está abierta, me da 99 milímetros. ¿Vieron la diferencia? Bien. Entonces, acá sería 99 milímetros, y por supuesto, como el formato de la celda está puesto con que me muestre un decimal, lo voy a tener que volver a corregir, o directamente copiar el formato con el pincelito. Yo le pongo copiar formato, y ya que el mismo formato esté en las cuatro casillas del diámetro y de la altura, porque todas las voy a medir con el mismo instrumento de medición. Y ahí ya me queda todo expresado sin decimales, porque voy a estar midiendo con milímetros nada más. Hago una nueva medición. Otra cosa que pueden hacer para que la medición les resulte más efectiva o con menos error es dejar la lata apoyada sobre la mesa y con las dos manos a tomar la regla y acomodarla para tener una lectura más consistente, ¿sí? Más tranquilo cuando lo están leyendo, porque si ustedes levantan la lata y tienen la lata con una mano y la regla con la otra, es muy probable que la regla se mueva en el momento que hacen la medición. Entonces es preferible dejar la lata sobre la mesa y medir. En este caso me da... Sí, adelante, adelante. Llegó entonces Sofía. Bien, sería la última que estaba faltando. Volvemos acá al... Bien, entonces, sí, acá tenés otro, mira, sería el último. Bueno, si vuelvo a medir acá me da 102 milímetros. Yo giré la lata un poco y mido y me da 102 milímetros. Y por último voy a medir de vuelta sobre la parte que tiene la tapa de la lata, para que vean que la medición va a ser más parecida a la primera, y me vuelve a dar 101 milímetros, ¿sí? O sea, la parte que tiene la tapa va a ser muy consistente la medición, y la tapa que no tiene, no. Si ustedes quieren, pueden hacer una medición sobre la parte que tiene la tapa y 3 mediciones sobre la parte que no tiene, para sacar un promedio un poco más real. Bien. En cuanto a la altura, va a ser más fácil de medir, y por supuesto va a ser mucho más consistente, porque tenemos la altura, va a ser siempre la misma en la lata, y nos da 117 milímetros, ¿sí? O me da a mí en este caso 117. Puede haber una pequeña variación, no todas las latas son idénticas. 117, la dejé a la lata, anoté, vuelvo a tomar el instrumento de medición, vuelvo a medir 117. Y acá me va a dar todo 117, así que no perdamos el tiempo. Con estos valores, fíjense que si obtengo 4 veces el mismo valor, es lógico que mi promedio, vamos, que se vean las columnas ahí, el promedio de 117 va a ser 117. ¿Sí? No, ni hace falta sacar promedio. Ustedes en esta celda no tienen ninguna función. Fíjense que cuando hacemos clic sobre una celda, nos va a mostrar la función. En el caso de la planilla, en esta planilla, ahí, si les hago zoom, a ver, acá tenemos funciones que me salta el error porque en realidad no tengo datos acá arriba. Si yo completo los datos acá arriba, 117, 117 y 117, 117, fíjense que el promedio ya me lo calcula sola y da 117. No hace falta hacer nada. Pueden usar cualquiera de las dos. La planilla la pueden ir haciendo ustedes, armando ustedes, o pueden usar la planilla que ya tiene los dos. Bien, se puede hacer a mano, sí.
El Excel, lo importante y lo bueno del Excel no es que le facilita a ustedes la vida porque les hace las cosas. El Excel lo que hace es facilitarle los cálculos y de alguna manera, si lo hacen a mano, pueden verificar a través de Excel. Lo mismo, si utilizan el Excel, lo pueden verificar a mano. No se queden siempre con una sola herramienta. Sobre todo lo que es software, herramientas virtuales, muchas veces el software está hecho por ingenieros, digamos, especialistas en computación y demás, pero ustedes tienen el criterio, o van a tener el día de mañana, se van a ir formando, para saber si el valor que nos está arrojando el programa tiene lógica, si es algo que es posible y si realmente es lo que tiene que ser, ¿sí? Porque muchas veces cargamos los valores, nos arroja un resultado y ni nos fijamos. Por ejemplo, esto, ahora la lata de durazno, ¿cuál es el volumen que puede llegar a tener esta lata de durazno? Más o menos ustedes tienen en la cabeza que puede rondar 1 litro. No sé, si lo comparan con una botella de 2 litros de gaseosa, de agua. Son aproximadamente 2 botellas. Así que esto debe andar en 1 litro de agua, 1 litro de volumen, y ese litro, si lo expresamos en milímetros cúbicos, serían, creo que 10.000 o 100.000 milímetros. Bueno, no lo quiero confundir mucho, pero bueno, ya vamos a llegar a un valor, lo vamos a pasar a litro y vamos a saber si realmente está bien el valor. Bien. En el caso del diámetro, que tenemos varios valores, ahí sí vamos a tener que calcular un promedio. Promedio de los 4 valores que tengo arriba, cierro el paréntesis, y me da 100,750. Encima, ¿por qué? Porque la celda está configurada para que me muestre 3 decimales. En realidad, si yo la dejo mostrarme más de decimales, vamos acá arriba, que me muestre más decimales. Ahí está, me está mostrando más decimales, siguen siendo 0, 0, 0. ¿Sí? Podrían no ser ceros, justo dio un valor ahí exacto, pero la celda está configurada para que muestre 3. Esos 3 decimales no me sirven, porque nuevamente, respecto de lo que hablábamos la semana pasada, me tengo que fijar en los datos que yo tomé, y los datos que yo tomé, cuántas cifras significativas tienen esos datos. Fíjense que en general tienen 3 cifras significativas, el 101, el 102 y el 101, son 3 cifras significativas. El 99 tiene 2 cifras significativas. Lo que hace que, si yo calculé un promedio con una cierta cantidad de valores, en la que la menor cantidad de cifras significativas era 2, yo debería tener que expresar mi resultado con 2 cifras significativas. Pero para este caso, en el que estamos muy cerca de las 3 cifras significativas, podemos hacer una excepción, ¿sí? Y ahí ya es el criterio del que está haciendo la medición, porque si no me va a dar con demasiado error. Y acá quedaría 101, si lo redondeamos. Si lo redondeamos a mano, el 5 hace que el 7 sea un 8, y el 8 hace que el primer 0 que tenemos ahí en el 100 pase a ser un 1, ¿sí? Aumenta su valor en 1. Si ponemos la función redondear, acá tenemos función redondear, el valor anterior, y punto y coma me pide el número de decimales que le quiero dar a ese valor. Para que tenga 3 cifras significativas, tendría que tener 0 decimales. Entonces le pongo 0, cerramos el paréntesis, y ahí me muestra 101. Y de vuelta aparece el coma 0, pero esto es por una cuestión de los decimales que me está mostrando. Fíjense que en realidad es 0, 0, 0, es 101 redondo. Lo que tengo que hacer es sacarle esos decimales y que me quede ahí, ¿sí? O sea que mi promedio, fíjense que al medir la lata en la parte que está deformada y la parte que no está deformada, el promedio dio el mismo valor de la parte que no está deformada. Porque en la boca que está deformada se compensa un valor menor con un valor mayor. Al estar aplastada la lata, estar un poco más ovalada, va a haber más diámetro en un lado y menos en el otro. De alguna manera, esa compensación se ve en el promedio que yo saqué. Lo mismo va a pasar en este, pero acá ni siquiera hace falta calcular un promedio, esto me va a dar 117.
Si lo quieren hacer, lo hacen. Lo que tienen que hacer es ir arreglando el Excel para el caso de las mediciones con milímetros, ¿sí? Y acá vamos a el error relativo, que va a ser distinto del que calculamos la semana pasada. Porque fíjense que es delta X, que es el error del instrumento de medición, sobre X, o en este caso sería sobre D o sobre H, ¿sí? El diámetro o la altura. O sea, X es lo que yo estoy midiendo. Y que conozco lo conozco como valor representativo, ¿sí? Entonces, error absoluto sobre valor representativo. ¿A qué va a ser igual? El error absoluto lo tengo anotado acá arriba, que es el error de la regla de milimetrada, 1 milímetro. Sería 1 sobre el valor representativo ya redondeado, 101, y me da ese número. Según lo que yo les fui explicando el otro día en el pizarrón, si pudieron ver la grabación o en directo, este valor, fíjense acá arriba en la celda de función, es 1 sobre otro valor. O sea, ese 1 es una sola cifra significativa. Así que mi resultado va a quedar expresado con una sola cifra significativa. Para redondear esto, tengo que redondearlo a una sola cifra significativa, me quedaría hasta el primer 9, 0,009. Y tengo que redondear el 9 que sigue. Así que, ¿cómo quedaría esto? Función redondear, el número anterior, ¿y cuántos decimales tengo que tener? 1, 2, 3. 3 decimales hasta la primera cifra significativa. 3 decimales. Cierro el paréntesis y fíjense que solo se redondea a 0,010. De hecho, ese 0,010 implica que el 1 y el 0 son cifras significativas. El 1 y el 0 que está al lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque las dos en realidad, al hacer ese redondeo, las dos pasan a ser cifras significativas. Si leyeron el práctico, hay una sola manera de que haya dos cifras significativas. Que la segunda, o sea, la segunda en este caso, yo lo voy a escribir para que lo vean bien, 0,010. Lo vean los que están viendo. Que la segunda cifra sea un 0 o un 5. O sea, esto podría ser 0,10 o 0,15. Esas son las únicas dos excepciones que hay para el error relativo y el error absoluto también. Lo vamos a dejar ahí como 0,10 para que se sepa que ese 0 también es significativo. Voy a cambiar acá hasta llegar a la función. Ahí está, ahí tengo la función. Y acá podemos pasar algo que no hicimos la semana pasada, a obtener el error porcentual. El error, si a mí me dicen, el error en la medición del diámetro de la lata es 0,010, no me dice mucho. Más o menos sí, me puedo ubicar si trabajo todo el tiempo. Pero si me lo dan en porcentaje, me voy a ubicar mucho mejor. Entonces el porcentaje, el error porcentual, va a ser el error relativo multiplicado por 100. ¿Sí? Y me da 1%. ¿Sí? A esto yo le puedo agregar después ya sé que está expresado en porcentaje porque acá me dice error porcentual en porcientos. Eso tienen que tenerlo claro. 1,0% en este caso porque las dos eran cifras significativas. Así que es 1% de error. Al medir el diámetro cometo 1% de error, que es una medida que la puedo comparar con otro. Si agarro ahora el calibre, por ejemplo, si tomo el calibre me va a dar una cifra significativa más. En vez de 101, voy a estar midiendo acá 101,2 milímetros. Y a la larga, si voy haciendo los cálculos, el error porcentual tal vez sea de 0,3%. Y ahí veo la diferencia que tengo realmente entre un instrumento de medición como una regla y un instrumento de medición como un calibre. Lo que se suele dar, y es importante el error porcentual, es porque muchas veces le piden realizar tales mediciones con un error porcentual del tanto por ciento. Y ustedes hacen el camino inverso.
vamos para arriba y al final podemos determinar qué instrumento de medición utilizar para hacer las mediciones de ese cuerpo para obtener ese error porcentual. Que esa sería otra de las funciones importantes de saber cómo calcular el error en una medición. No solo medir y después calcular el error, sino que me den el error y saber con qué medir. ¿Bien? La diferencia va a estar en lo que yo gaste, ¿sí? Económicamente. En un laboratorio que tengo una regla milimetrada que sale de 50 a 100 pesos, voy a hacer un tipo de mediciones, y en otro laboratorio que necesito medir cuerpos más pequeños, voy a necesitar un calibre, y el calibre me sale 2.000, 3.000 pesos. Entonces ahí tengo la diferencia económica. Si el calibre es bueno, pueden conseguir un calibre por 500 pesos, pero bueno, si necesitan hacer una medición seria, necesitan un calibre que sea con una calidad. También la semana pasada traje un calibre digital para mostrarles. Acá uno de los compañeros me dijo también que trabajó con calibres digitales. El calibre digital, lo mismo que el calibre analógico, que sería el que están utilizando ustedes ahora, el que tiene las marcas. La calidad va a influir en la calidad de medición que hagan. O sea, pueden comprar un calibre digital chino, barato, y va a hacer mediciones que ustedes dicen, es súper preciso porque es digital, y tal vez un calibre más japonés, un Mitutoyo, por ejemplo, es una marca reconocida, les va a hacer una mejor medición si es un calibre analógico que uno digital. ¿Sí? O sea, no importa mucho que sea digital o sea analógico, lo que importa es la calidad del instrumento. O sea, yo, por ejemplo, cuando fui al calibre digital para mediciones, como que no le tenía mucha confianza, entonces puse el error de 0,1 milímetro. O sea, le decía 0,05. Claro, igual que este, ¿sí? Igual que los que están trabajando ustedes, que yo les dije la semana pasada. Son 0,05 milímetros de error, pero nosotros vamos a utilizar 0,1. Bien. Fíjense que en el caso de una regla milimetrada yo puedo hacer lo mismo. Siempre puedo aumentar el error de medición de un instrumento. Hoy me preguntó, acá por el audio, uno de los compañeros, ¿cómo sé que el delta X es 0,1 milímetro? A ver si me muevo hasta acá. Este delta X, o error, vamos a achicar un poquito la pantalla. El delta X, o el error absoluto de mi instrumento de medición, sí, cuanto mayor es la medición. A ver, tenemos dos cosas. La apreciación o el error del instrumento, cuanto menor es, o cuanto mayor es la apreciación, menor es el error del instrumento. ¿Sí? Menor es el error absoluto. Apreciación y error absoluto son medio lo mismo, pero apreciación, cuanto mayor es la apreciación, más chiquito lo que puedo medir. Cuanto menor es el error, ahí fíjense que una cosa es mayor y la otra es menor. Se pueden confundir con eso. Pero a lo que iba es que el instrumento de medición tengo un error absoluto de base. Por ejemplo, en un calibre digital 0,05 o 0,01 o hasta 0,001. Un micrómetro sería ya. La diferencia está, o lo importante es que yo a partir de ese error puedo aumentar el error del instrumento. Yo puedo decir, una regla milimetrada mide con un error de 1 milímetro. Pero si quiero puedo medir con un error de 1 centímetro, o sea 10 milímetros, o 0,5 centímetros, o sea 5 milímetros. Todo depende de lo que estoy por medir, de las condiciones en las que lo estoy por medir, del cuerpo. Si yo quiero medir, fíjense, a ver, el volumen de este rollo de papel. Quiero medir, a ver si me ven. Vamos a dejar de compartir un ratito. Fíjense si me tienen anclado ahí, los que me están viendo. Quiero medir el volumen de estas servilletas de papel que tengo acá. Fíjense cómo varía el volumen, depende cómo yo lo tome. Entonces, si alguien me pregunta, ¿cuál es el volumen de esta servilleta de papel? Si tomo un calibre y hago esto y lo aprieto, fíjense, el volumen va a variar mucho. Lo puedo apretar demasiado. Entonces, ¿cuál es la fuerza con la que lo tengo que apretar? ¿Qué es lo que quiero saber? Por ejemplo, me van a preguntar, ¿cuántas de estas servilletas entran en el camión con el que le vamos a llevar la donación a Chaco? Bueno,
Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el cuerpo en las condiciones en las que estaría dentro del camión y tomar un instrumento de medición que tenga un error que sea suficiente. ¿Para qué voy a medir esto con 120 milímetros cuando sé que son 12 centímetros nada más? 12 centímetros más menos 1, más menos 1 centímetro. Ya paso a tener 10 milímetros de error con un instrumento de medición que tiene 1 milímetro de error. O sea, todo depende de lo que yo quiero medir, de la precisión que necesite, con la que necesite medirlo. En el caso del calibre, yo les dije, estos calibres que tenemos acá, al igual que el que usaste vos, el digital, que no le tenías confianza, yo tampoco le tengo confianza a estos calibres. La forma, claro, y la forma en la que le puedo llegar a tener confianza a un instrumento de medición, ¿cuál sería? Verificarlo. ¿Con qué lo tengo que verificar? Con un elemento patrón. Un patrón, algo que me diga, que me dé una referencia. A ver, voy a buscar acá así les muestro. En el caso de una balanza, no tengo patrón de longitud, pero vamos a utilizar un patrón de masa. Yo les pasé las fotos les voy a mostrar por acá. Yo tengo acá una balanza que mide en gramos, ¿sí? Y acá tengo una pesa patrón de 100 gramos. Entonces quiero saber mi balanza digital si está midiendo bien. Lo que hago es tomo el patrón, un patrón que tiene una tolerancia, lo que dice ahí arriba, tolerancia garantida, ¿sí? O sea, cuando me venden esto, que sale como 2.000, 3.000 pesos, o más, depende de la marca, depende de un montón de cuestiones. Cuando me venden esto, me dicen, yo te garantizo que vos estás pagando algo que es súper preciso. ¿Sí? No tan súper preciso, sino la precisión que dice ahí en la chapita. Entonces, al colocarla sobre la balanza, me debería dar 100 gramos. 100 gramos. ¿Sí? Acá la balanza digital me está marcando 100 gramos. Esto es una forma de verificar que esta balanza esté midiendo bien. ¿Sí? Muchas veces necesitamos un patrón. ¿Sí? Carlos. Martín, demostrarlo con el celular porque no lo estamos viendo. A ver, tenemos acá una pregunta. No, yo te decía que no vimos lo de la balanza porque estamos... Ah, perdón. Sí, ustedes no lo están viendo. Vamos Claro, a por eso... aprovechar que tengo acá la cámara. Claro, y ahí nos mostrás. A ver si puedo cambiar a la cámara de frente. No sé, lo están viendo ahora, saquen lo que me habían puesto hoy en la pantalla, saquen el anclaje, así me van a poder ver lo que estoy transmitiendo en vivo. Les decía que si tomo la masa de 100 gramos, voy a agrandar, ahí está. Tengo la masa patrón de 100 gramos, fíjense que está acuñada, ahí está para que no se borre ni nada. Esta masa patrón de 100 gramos, a los que están acá no hace falta que los muestre porque lo están viendo. Ya se las paso. Tenemos acá una balanza digital y para asegurarme que esté marcando bien, utilizo el patrón y en este caso me da 101. Bueno, vamos a tararla por las dudas. Con la tara ponemos el instrumento en cero totalmente. En el caso de los calibres digitales se hace lo mismo, se pone en cero el calibre cuando se lo cierra. Y ahí está, da 100 gramos. Y depende también, muchas veces hay que tratar de apoyarlo con cuidado. Pero este tipo de balanza, una balanza de cocina, no van a compararlo nunca con la balanza analítica que les pasé foto, que la utilizan en química. Una balanza analítica mide hasta un miligramo, que es esto que está acá adentro. No sé si lo alcanzan a ver. Acá tienen la relación de lo que es la pinza con la que se toman los elementos, y el tamaño de lo que es el miligramo, que está acá. Estaba acá, ahora lo vamos a buscar. Bueno, acá al costado tenemos 5 gramos, 5 miligramos. Fíjense que es una chapita de aluminio que no pesa prácticamente nada. ¿Bien? Vamos a buscar ahora el patrón de 1 miligramo. Esperemos que no se haya perdido. Y volvemos
vuelvo a transmitir a través del otro. ¿Se me escucha igual si bloqueo el teléfono, Carlos? Sí, Martín, sí, se te escucha perfecto. Bien. Bueno, entonces lo vamos a dejar bloqueado para no apretar nada por las dudas. Volviendo a lo que es el... Iván González había preguntado 0,01, no sé qué sería o en qué momento preguntó eso. Hace 10 minutos, así que no. Ya lo pasamos, no sé si le contestaste o no. Yo no porque te lo hizo, me parece, cuando 001, cuando estabas hablando de las precisiones del calibre. Me parece que ya se lo respondiste ahí, por Bien. eso yo no le di. Ahí está, Iván contestó que sí. Bien, muy bien. Volvemos a compartir la pantalla. Entonces, estábamos con el porcentaje el error porcentual. El error porcentual entonces me permitía comparar distintas calidades de mediciones o elegir un instrumento de medición a partir de lo que me dicen que necesitan de precisión en una medición. Por último vamos a tener el volumen, vamos a poder calcular el volumen y acá vamos a tener que ingresar para el caso de un cilindro, ¿cómo calcularíamos el volumen? Tenemos la superficie del círculo multiplicada por la altura. Eso nos da el volumen total del cilindro. Entonces, superficie del círculo, la fórmula tradicional es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado, y multiplicado por la altura. Así que tendríamos pi, fíjense que poniendo pi con mayúscula, ya me toma el número pi, sobre 4. Lo tengo que elegir al número pi, no alcanza con que escriba pi, sino que lo tengo que elegir. Pi sobre 4. Ahora vamos a ver si lo tomó o no, por las dudas. Por el diámetro, que es el diámetro ya redondeado, elevado al cuadrado, acento circunflejo, ¿sí? Tienen que hacer el acentito ese. En general suele ser shift, acento y después espacio. Con eso les da el acento, si no lo buscan en sus computadoras, porque muchas veces depende también del teclado que tengan elegido acá abajo. Puede ser un teclado español o teclado de Latinoamérica, les puede dar una función u otra. ¿Sí? ¿Lo van viendo eso? Por la altura, y la altura es 117 milímetros. ¿Por qué me dice nombre? Me pregunta nombre, porque en realidad no me está tomando el número pi ahí. ¿Sí? El número pi. Vamos de vuelta a escribirlo y vamos a elegirlo acá abajo. Una vez que lo elegí, vamos a meter todo esto dentro de la fórmula del... A ver, no me estoy acordando cómo utilizar los números pi. ¿En dónde, Martín? Ah, no, es pi con los dos paréntesis. Ahí está. Perdón. Ah, te Ahí falta un está. paréntesis Poniéndole ahí. pi dos paréntesis me toma el Ahí está. número pi. Ahora sí, ¿vieron? Pi doble paréntesis me toma el número pi igual que en la calculadora. Eso no me estaba acordando. Fíjense que nos da 937.386 milímetros cúbicos. Una super precisión que en realidad no es un valor real. No es que si yo mido esto con el instrumento más preciso de la Tierra me va a dar ese valor. Lo que me está dando es un resultado entre dos números que tengo ahí con 3 cifras significativas cada uno, más un montón de otros números que son matemáticas, digamos, no tienen error porque vienen de la matemática. Directamente el número pi, un número irracional, tiene 300, 400 decimales que se sepan, o más, no sé, 600 capaz, pero después tiene infinitos decimales.
Y el número, en la ecuación, fíjense el número 4. El número 4 tiene infinitos decimales también, o sea, 0, 0, 0, 0. Es un número totalmente exacto. Lo único que tiene error es el diámetro y la altura, que yo ingresé en la fórmula. Lo que les decía la semana pasada es que la fórmula que yo acabo de ingresar para el volumen es un instrumento de medición. ¿Y qué mido con eso o qué tipo de medición hago? Hago una medición indirecta. La medición directa es la que yo hice acá con el instrumento de medición del diámetro y la altura. Es una medición directa. A partir de esas dos medidas, que son directas, obtengo una indirecta con una fórmula matemática, ¿sí? Entonces la fórmula matemática es un instrumento de medición y tiene su propio error. Es lo que vamos a calcular ahora. Sin embargo, lo que podemos ir haciendo es corregir la cantidad de cifras significativas que tiene ese resultado. Entonces, el número que tenemos arriba lo vamos a redondear con cuántos decimales. O sea, sáquense de la cabeza que la precisión o las cifras significativas tienen que ver con los decimales. Eso sáquenselo de la cabeza. No es que muchas veces en la secundaria y también en la universidad les dicen vamos a dar los resultados con una precisión de 2 decimales. Eso no existe, está mal en realidad. Pero bueno, muchas veces se hace como para simplificar toda la cuestión. ¿Cuántas cifras significativas debería tener el número que obtuve yo recién? A lo sumo, la menor cantidad de cifras significativas que aparecen en la fórmula del volumen. Entonces, en la fórmula del volumen yo tengo, acuérdense, pi, infinita cifra significativa, aunque yo podría tomar menos. Hay un apartado especial en el PDF del laboratorio que les dice cuántas cifras, cuántos decimales de pi puedo tomar para que no me influya dentro del error. El número 4 dijimos no tenía error, y después tenemos el diámetro y la altura. El diámetro y la altura tienen cada uno 3 cifras significativas, así que mi resultado va a quedar con 3 cifras significativas. Hoy habíamos puesto que la fórmula redondear yo le ponía qué número querés que me redondee y la cantidad de decimales. Fíjense que tengo muchos más números adelante de la coma que no me va a alcanzar si yo le pongo, no le pongas ningún decimal, por ejemplo, le pongo 0 decimales. Si le pongo 0 decimales, el número me queda expresado con 6 cifras significativas. Y no me sirve eso, tiene que tener 3 nomás. Entonces lo que se hace es, si le pongo 3, me va a dejar 3 decimales después de la coma, que no me los muestra porque está cerrado. Ahí estaría, esos serían los 3 decimales después de la coma. Pero lo que hay que hacer es dejar sin que no muestre ningún decimal, y en la función redondear ponerle menos 3. O sea, adelante de los decimales, menos 3. Y ahí me queda redondeado a 3 cifras significativas. El número menos me redondea adelante de la coma, ¿sí? Me queda redondeado a 3 cifras significativas. Serían 937.000 milímetros cúbicos, ¿sí? Este valor sigue sin ser un valor real, sigue sin ser el valor real del volumen de la lata. Lo que a mí me interesa es que me da un punto de anclaje a partir del cual se va a desplegar lo que es mi intervalo de incertidumbre. Y es lo que tengo que calcular ahora, el delta B. Delta B, para eso nos vamos a ir al pizarrón. Si puedo trabajar ahí con una sola mano, les voy a ir indicando. Voy a dejar de compartir la pantalla. Bien. Y ahí les voy a mostrar, vamos a hacer cómo calculamos el delta B. Entonces sería volumen de la lata de durazno, ¿sí? Podría ser otra cosa la lata, ¿no? Pero bueno, en general tienen lata de durazno. Es lo que se puede comprar. Bien, la lata de durazno entonces dijimos que tiene un volumen B sub 0, o un volumen representativo, de 937.000.
milímetros cúbicos. De esos milímetros cúbicos, el 9, el 3 y el 7 son cifras significativas. ¿Bien? Lo que yo quiero calcular es el delta B, esto es lo que no sé, y después el volumen, la expresión final del volumen, que sería el B sub 0 más menos delta B. Eso es lo que quiero calcular, ¿sí? Siempre la expresión de las mediciones tiene que quedar de esta manera, con un valor representativo que me da un anclaje dentro de lo que es la recta numérica, y después un delta B que me da cuál es la incertidumbre de ese error. Entonces habíamos dicho que el error relativo, esto también es perdón, esto es el error absoluto. El error relativo o directamente error solo del volumen, ¿a qué es igual? Al delta de volumen sobre B sub 0. Ahí está. Entonces el error relativo del volumen es igual al error absoluto del volumen sobre el valor representativo. De esta ecuación, si despejamos delta B, nos queda que es igual a B sub 0 por el error relativo. Martín. Por B sub 0. ¿Sí, Carlos? Iván pregunta las primeras 3 cifras significativas. Hace 5 minutos, supongo que cuando estabas ahí con la planilla, no sé, Iván, si querés tomar el micrófono y... Ah, está, perfecto. Sí, ahí está. Es eso. Gracias, Sí, Martín. eso. Continuamos. A ver, bien. Entonces, de esta ecuación, esto ya lo conozco y esto lo puedo calcular. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo calculo? Calcular en base a la fórmula volumen. La fórmula que yo utilicé para calcular el volumen hoy va a ser mi referencia para calcular el error relativo. Entonces, el error relativo del volumen va a ser igual a la sumatoria de los errores relativos que hay, vamos a llamarlo relativo como general, dentro de la fórmula de volumen. La fórmula de volumen yo la voy a escribir acá al lado para que la tengamos presente. Habíamos dicho que era pi sobre 4 por diámetro al cuadrado por h. Eso me daba el volumen de la lata de Dural. Las variables son el diámetro y la altura. El diámetro está elevado al cuadrado, así que el error del diámetro se multiplica por 2. Porque en la fórmula está elevado al cuadrado. Si fuese una raíz cuadrada pasa lo mismo, se multiplica por 2. Más el error de h, que es la altura, que queda solo el error de h, el error relativo de h, porque h está una sola vez. Y se suman, ¿por qué? Se suman en realidad porque se está multiplicando acá. Después, si la fórmula fuese de otro tipo, o sea, fuese diámetro más h, ahí directamente se suman los errores absolutos, no se suman los errores porcentuales. Eso lo tienen detallado en lo que es el PDF del práctico, ¿sí? ¿Qué tendríamos acá entonces? El error del volumen va a ser igual a 2 veces el delta D sobre D sub 0 más delta H sobre H sub 0. Estos valores son los que fuimos midiendo. Delta B va a ser igual a 2 por delta D, o sea, ¿cuál es el error con el que medí el diámetro? 1 milímetro, el error de la regla. ¿Cuál es el error con el que medí H? También 1 milímetro porque es el error de la regla. ¿Cuál es el D sub 0? 101 creo que me dio. 101 milímetros. ¿Y cuál es el H? No me acuerdo, 107 creo que da. 117. 117 milímetros.
Fíjense que se simplifica en milímetros con milímetros en cada uno de los términos, me queda dimensional, y esto, si alguno de ustedes me puede sacar el valor, y me da, porque la semana pasada me equivoqué en la lectura de la calculadora, así que fíjense que la calculadora muchas veces, cuando les da valores muy pequeños, muy grandes, se los expresa ya con notación científica. Tengan en cuenta revisar eso. 0,018. ¿Sí? Ese 0,018 en realidad, como acá yo tengo una cifra significativa en lo que es el error, va a quedar redondeado a una sola cifra significativa. ¿Sí? Y eso va a ser entonces igual a 0,02. Ese es el error del volumen. Error relativo del volumen, ¿sí? Que es lo que necesito acá arriba para poder obtener el delta B. Así que a partir de acá, yo puedo calcular el error. Vamos a hacer así. El delta B va a ser igual a 0,02 por B sub 0, que es 937.000 milímetros cúbicos. Recuerden siempre colocar las unidades donde va una unidad, tiene que estar la unidad. Si bien esto yo tengo que obtener un número, es importante que esté la unidad porque es el número con la unidad. El número sin la unidad no es nada, ¿sí? O sea, los puede confundir a ustedes. Así que el delta B va a ser igual a 740, bueno, por ahí, milímetros cúbicos. Nuevamente, como teníamos una sola cifra significativa, acá el 0,02, el delta B tiene que expresarse con una sola cifra significativa. Así que todo esto hay que redondearlo. Martín. De 18.000 entonces. ¿Sí? Martín. Sí, Carlos. Decime. ¿Hay alguna Ahí te consulta? explicando, por favor. Sí, dice que daba 0,028. 0,020. Porque estaba multiplicado por 2 el diámetro. Acá me dicen que da 0,018. ¿Puede ser? 0,028. Verifiquen El esto. diámetro Por está la duda, multiplicado verificamos por los números de 2. vuelta. El diámetro está multiplicado por 2. Acá el diámetro, acá está multiplicado por 2. Fíjense esto si está bien. Si no, corregimos acá. Menos mal que les pedí. 0,028. Bueno, vamos a corregir acá entonces. Martín. Y eso nos va a cambiar un poco. ¿Sí? Pedile también a alguno de los chicos que tenga el celular encima que saque una foto y la suba al grupo del pizarrón, como hice yo la semana pasada. Bueno, ahora cuando terminamos, yo termino de hacer esto, le saca una foto. Ahora puede ayudar grupo, también. ¿sí? Ahora puede ayudar si alguno saca y Bien. la sube al grupo. Ahora si quieren pueden sacar también. Claro, porque ahora, ayuda, porque mientras tu cámara, estoy haciendo, si alguno quiere sacar, se mueve, entonces por ahí ayuda eso. Bien. Pedile a alguno de ellos que lo haga. Profe, Sí, Nicolás. una pregunta. Cuando calculamos el error relativo, ¿por qué se toma una cifra relativa? ¿Por qué viene una relativa nomás? Ahí, eso es lo que está explicando Martín. En este caso, fíjate, así. Se toma una sola cifra significativa porque en realidad tus errores al calcular, al medir, digamos, el diámetro o la altura, tus errores están expresados como el cociente de una cifra significativa sobre 3 cifras significativas. Entonces, cuando vos tenés un cociente, una multiplicación, siempre el resultado se expresa a lo sumo con la menor cantidad de cifras significativas. ¿Sí? Como tiene una sola en estos dos casos, el resultado de esto va a tener una sola cifra significativa y el resultado de esto también. La suma de los dos tiene una sola cifra significativa que sería la primera dentro de los decimales. Si redondeamos eso te da 0,003. ¿Bien? Sí. Si nos vamos acá, de nada. Vamos a corregir esto. 0,0.
Sí. Con 2,0. Ah, ¿no es con 2 ceros? Bueno, ahí está. Bueno, entonces queda 0,028 y 0,03. ¿Sí? Ese sería el resultado final. Vamos ahora acá. Y tenemos 0,03 por 937.000. Y eso nos da 28.110 milímetros cúbicos. ¿Sí? El milímetros cúbicos sigue estando. Como esto está expresado como el producto de un número que tiene una cifra significativa por el producto de otro que tiene 3, 1, 2 y 3, tenemos que expresar el resultado con una sola cifra significativa que sería la primera de ese lado. ¿Cómo redondeamos esto? A 30.000. Nos quedaría delta B igual a 30.000 milímetros cúbicos. Fíjense que entonces ahora podemos, ya que tenemos el delta B, tenemos el B sub 0, podemos hacer la expresión final del volumen. Y el volumen nos quedaría igual a 937.000 más menos, no se pone ahí la unidad, ya directamente sé que el valor representativo y el error absoluto están en la misma unidad, entonces se pone valor representativo más menos 30.000 milímetros cúbicos. Al final de todo se pone la unidad. Y acá estamos ante la misma situación que estuvimos la semana pasada. La semana pasada estuve ante esta situación, pero por el error que yo cometí. Ahora estamos ante esta situación, no sé bien por qué, pero suele pasar, que fíjense que la única cifra significativa del error está en la decena de 1000, ¿sí? Y acá la última cifra significativa está en la unidad de 1000. Bien. Entonces, lo que debería pasar es que la última de este esté en la misma posición que la primera de este, o la única que suele tener acá. Acá lo que está pasando es que es como que nos está sobrando error absoluto, o nos está sobrando el valor representativo, la cantidad de cifras significativas. ¿Por qué puede haber pasado esto? Porque tal vez hoy, fíjense que yo tomé el 99 del diámetro que medimos 99 milímetros, uno de los diámetros, ahí podría haber quedado con 2 cifras significativas en vez de 3. Y el resultado hubiese sido 940.000. Lo que yo debería hacer acá, para compatibilizar estas dos cosas, acá, es reescribir el volumen como 940.000 más menos 30.000. Es una corrección final que la tienen que hacer ustedes a mano, Excel no se las va a hacer. ¿Sí? Y ahora sí yo tengo... ¿Sí? Te falta un cero, hombre. 940.000. Ahora sí tengo la decena de 1000 y la decena de 1000 como las últimas cifras significativas. ¿Sí? De todas maneras, no es tan importante esto, o sea, corregir este valor, sino lo que es más importante es corregir este valor cuando nos da más bajo. Por ejemplo, si nos hubiese dado 937.000 más menos 1000, o más menos, vamos a llevarlo a un valor más cercano, más menos 9.000, ¿sí? Ahí sí se suele poner 937.000 más menos 10.000. Se aumenta el error absoluto para que alcance a las cifras significativas del valor representativo. Lo que hicimos acá no suele pasar, la verdad que no sé, habría que revisar todo por las dudas, pero venimos bien. Salvo pueda haber algún error por ahí, pero no, en general está bien. O sea, esta corrección que hicimos acá no sería del todo necesaria, porque este valor en realidad es como un valor en el que yo me fijo dentro de la recta numérica. Si tengo la recta
y por acá tengo 940.000 milímetros cúbicos, yo sé que mi valor real del volumen de esa lata va a estar entre 970.000, 4, 5, 6, 7, ¿sí? 970.000 milímetros cúbicos y entre menos 4, 910.000 milímetros cúbicos. Entonces, el valor real va a estar en algún lugar de ese intervalo de incertidumbre. No sé dónde, pero es lo único que puedo decir a partir de las mediciones que hice. Yo puedo asegurar que está ahí adentro, pero no sé dónde. Después, si hacemos un montón de mediciones más, si aplicamos teoría de estadística y otras cosas, podemos llegar a acercarnos un poco más, a ver dónde es más probable dentro de este intervalo que esté el valor real, pero muchas veces sobra, esto no hace falta hacerlo. O sea, yo sé que más o menos ese va a ser el valor. ¿Cómo lo podríamos expresar a esto? A este 940.000 milímetros cúbicos, esto ya sería cambio de unidades, 940.000 milímetros cúbicos. ¿Cómo lo paso a litros? Para expresarlo en litros y saber si tiene un valor coherente con lo que dijimos, que la lata para mí ronda 1 litro. Entonces, o se van a una tabla, o si alguno se acuerda, yo sé que 100 milímetros es un decímetro. ¿Sí? 100 milímetros es un decímetro. O sea, un decímetro son 10 centímetros y dentro de los 10 centímetros tengo 100 milímetros. ¿Por qué voy al decímetro directamente? Porque sé que un decímetro cúbico es igual a un litro. Entonces, a partir de ahí sé que un decímetro es igual a un litro. Para tenerlo expresado en litro en una unidad más conocida. El milímetro está en milímetros cúbicos, la unidad milímetro. Así que yo lo que tengo que hacer es a esto, elevarlo al cubo, todo, para pasarlo a milímetros cúbicos. Y también me afecta al 100, para no estar acordándose que es 1.000.000 ni nada. Y el decímetro, como queda en decímetros cúbicos, esto en realidad queda así, perdón. Acá ya directamente la relación es esta, ya es volumen, un decímetro cúbico es un litro, y acá se me va a simplificar el decímetro cúbico con el decímetro cúbico. Y el milímetro elevado al cubo, que es milímetro cúbico, con este milímetro cúbico, y todo me va a quedar expresado en litro. ¿Bien? Se van simplificando todas las unidades, y lo único que hay que hacer es 940.000 dividido 100 al cubo. Debería dar 0,94. Espero que dé eso. Sí, era eso, sí. Martín, ¿te parece que corte la grabación para que no se haga tan larga y seguimos charlando? Sí, perfecto. Hasta acá llegaríamos hoy con esta cuestión. Por eso no, seguimos charlando, pero corto la grabación acá. Bien, bien, bien. Bueno, nos